Rosa, asesora educativa del Colegio Sane. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sane. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sane. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sane. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sane. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos!
Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Dime, Sí, Buenas mis buenas noches. noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Hilda, Margarita, Lelis, Abigail, Alexandra. Buenas noches. Muy bien, para iniciar la clase de hoy, vamos a recordar lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar que hemos trabajado la clase pasada? Chicos, chicos. Alexandra, Diana, Mis Olga, conocimientos básicos del lenguaje, ¿ya? ¿Cuáles son los conocimientos básicos del lenguaje? representativa, expresiva, apelativa, No, no, metalingüística. no, no. ¿Cuáles son los conocimientos básicos del lenguaje? Lo que tú me estás mencionando, ¿a qué te refieres? Disculpa, mis, Lo que tú me estás mencionando, ¿a qué tema se refiere? sobre los conocimientos del lenguaje, funciones, Sobre las funciones del lenguaje. lenguaje. Ujú. ¿Y cuáles son? Representativa, expresiva, apelativa, metalenguaje, fática y poética. Fáctica y poética. Ujú. ¿A qué llamamos función apelativa? Chicos, Para dar órdenes, mis, ¿cómo? para dar órdenes, Para dar órdenes. Ya, a ver, Talía, dígame, Talía, tú estás participando, ¿verdad? sí, Ya. Alexandra, Pili, prende luz ahí, ¿ah? ¿Alumbrará, pero? Ah, no, este lado, no. Este lado. Alexandra. Bueno, Alexandra no está. Margarita,
Bueno, Margarita tampoco. Nancy, Sí, Miss. Nancy. ¿A qué llamamos función metalingüística? Cuando yo doy el mensaje, cuando doy un mensaje netamente de comunicación. Ya, muy bien. Excelente, Nancy. Talía, Talía sí está participando. Lelis, Sí, Miss. Lelis. ¿A qué llamamos función fática? Lelis, Miss, no lo escucho bien. ¿a qué llamamos función fática? Miss, disculpe, ¿puedo Lelis, participar por ella? ya, a ver. La comunicación entre el emisor y el receptor, Miss. Miss, No. este, ¿qué preguntar? Fática. Sacar más información, Miss. ¿Sacar más información? Sí, Miss. No. Contextualmente, ¿a qué nos vamos a referir? Cuando hablamos Mm, de la función fática, es cuando nos vamos a referir a aquella situación en la cual nosotros queremos alargar una conversación que ya estamos teniendo, ¿ya? A eso se refiere. Por ejemplo, yo estoy conversando con una amiga, ¿cierto? Y mi amiga ya se desea ir, pero yo quiero seguir conversando. ¿Qué hago? alargar la información o la Alargo, conversación. ¿cierto? Le hablo quizás de alguna otra cosa para yo poder seguir conversando con ella y no se corte la conversación. A eso nos referimos, ¿ya? Confusión fática. Luego, ¿qué otro tipo de función de lenguaje hemos hablado? Función poética y estética. Representativa. La función poética. ¿A qué nos referimos con función poética? A dar un mensaje de belleza, poemas o canciones. Ya. Poética es versos y frases. ¿Mm? A ver, cuando ustedes me dicen función poética y me dicen con cantos, con poemas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de mensaje será? Poéticamente. Claro, pero ¿cómo es el mensaje? ¿A qué nos referimos? La clase pasada se les explicó cómo es el formato de letra, de texto. Un efecto estético. ¿A qué nos referimos con el efecto estético? A belleza, Miss.
Sí, pero belleza en qué, chicos? Hay que ser más específicos, ¿ya? ¿A qué nos referimos con belleza? Con que el mensaje o la estructura o el formato de escritura de mi texto va a ser lleno de belleza, de perfección, cuando vamos a usar mensajes subliminales, ¿no? Por ejemplo, cuando tú manifiestas el amor a una persona, pero con versificación, con versos, ¿ya? A eso se refiere. ¿Qué otra función del lenguaje hemos conocido? Expresiva, Miss. Función expresiva. ¿A qué nos referimos con ello? Sobre nuestros sentimientos. Sobre nuestros sentimientos, cuando vamos a expresar diferentes situaciones sobre nuestros sentimientos, tristeza, pena, alegría, ¿cierto? Ahí estamos haciendo uso de la función expresiva, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. ¿De qué otro tema hemos hablado en la clase pasada? Aparte de las funciones del lenguaje, chicos. Me parece que Talía nomás estuvo atenta a la clase. ¿Mm? Abigail, Nancy, Lelis, Olga, Diana, Margarita. ¿De qué otro tema hemos hablado? Mis comparación en lengua de habla, ¿no? De lengua y habla, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con lengua? al, al idioma en que hablamos, Al idioma que hablamos. ¿Y el habla? el vocabulario que nos acompaña. El vocabulario. ¿El vocabulario será? No, es lo que pronunciamos La con el materialización de la lengua, el efecto, ¿no? Cuando, mejor dicho, lo practicamos, ¿cierto? sí. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que me analicen la siguiente imagen, ¿sí? Un minuto y luego les pregunto qué es lo que observo. A ver, chicos, ¿qué observan ahí? La primera imagen es sorprendida, ¿ves? Está No, algo, en general, ¿qué observan de toda la imagen? Sobre nuestras emociones que pasamos cada día. Ya estamos observando las emociones. ¿Qué característico, qué de característico tienen esas imágenes?
Miss, buenas tardes. Son emojis con diferentes estados de ánimo. Chicos, ¿qué de parte de los emojis de diferentes expresiones observamos ahí? Sorprendido. Diferentes idiomas. ¿Mm? Diferentes idiomas. Hay que ser más observadores, chicos. ¿Ya? Estamos observando diferentes idiomas. ¿Y qué idioma estamos observando? Quechua y español. El quechua y el español, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, sorprendido, se le dice uticayashka, sonconasca, pencarisca, cusinchasca, mancharisca, piñañashka, coyuchashka, ¿cierto? Son diferentes expresiones en diferentes idiomas. ¿Y esos idiomas los manejamos o no acá en el Perú? Sí, Sí, Miss. Miss. Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Sobre nuestras emociones. ¿Sobre nuestras emociones? Vamos a hablar sobre la diversidad de lenguas que nosotros conocemos o que nosotros tenemos en nuestro Perú, al cual se le considera como multilingüe. ¿Por qué se le considera multilingüe, chicos? Porque son diferentes idiomas. ¿Son diferentes idiomas? ¿Coinciden todos con ello? Porque hay varios idiomas, Miss. Porque hay varios idiomas. Idiomas. Varios idiomas. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a hablar el día de hoy del multilingüismo, ¿ya? El multilingüismo es la variedad de lenguas que existen o hablan en un mismo territorio, en un mismo país, ¿cierto? Los diferentes lenguas. Por ejemplo, nosotros nos encontramos ahorita en Perú. ¿Y en Perú se maneja solamente una lengua o varias lenguas? Varias lenguas, Miss. Varias Se lenguas. maneja varias lenguas. Por eso se le dice que el Perú es multilingüe. Por ejemplo, a ver, ¿qué lenguas conocen del Perú? Aparte del español. Inglés. El inglés, ¿qué más? Quechua, Miss. el quechua, el aymara. El quechua, el aymara. ¿Y ustedes consideran que el inglés, el quechua y el aymara van a ser parte de un mismo grupo, se van a agrupar en un mismo grupo dentro de los tipos de lengua? ¿Consideran ellos, chicos? Que en un mismo grupo vamos a tener al quechua, al aymara, al inglés
y a todos los idiomas que hay en el Perú? Sí, miss. ¿Sí? Sí, miss. A ver, cuando nosotros vamos a hablar del multilingüismo, ¿sí? Vamos a tener dos grupos distintos. No se van a agrupar en uno solo. Vamos a tener la clasificación en lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias o llamadas nativas o vernáculas son aquellas lenguas que son propias de nuestro territorio, que nos pertenece o que han nacido netamente en un territorio geográfico. ¿Ya? Mejor dicho, en el Perú, antes de la llegada de los españoles. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que son lenguas que existen en nuestro Perú antes de que los españoles llegasen. ¿Por qué? Porque a raíz de que llegaron los españoles van a aparecer nuevas lenguas, pero que antes que llegaron ellos, nosotros ya teníamos lenguas propias de nuestro territorio, en la cual van a haber dos tipos, región andina o llamada región sierra y la región selva, donde en la región selva es donde se van a ubicar la mayor cantidad de lenguas que existe en nuestro Perú, ¿ya? En Loreto, por ejemplo, tenemos el orejón, el cocama, el chirpivo, y se ubican ahí la mayoría de lenguas, que poco a poco han ido desapareciendo. ¿Por qué? Por la falta de habla o de materialización de esta lengua en nuestro territorio, ¿ya? En cambio, las lenguas no amerindias son aquellas lenguas que van a ingresar al Perú, pero ya con la llegada de los españoles, ¿ya? Con la llegada de los españoles. Entonces, lenguas amerindias o también llamadas nativas o vernáculas son lenguas que existen en nuestro Perú por la llegada, netamente han nacido en nuestro territorio, que no han llegado por ninguna otra persona, ¿cierto? Mientras que las demás lenguas, como el inglés, el español, el francés, el italiano, el portugués y todas las lenguas extranjeras que nosotros a medida del tiempo hemos venido aprendiendo, se les va a denominar lenguas no amerindias. ¿Por qué? Porque son lenguas que no pertenecen a nuestro Perú. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, lenguas nativas o vernáculas, ¿por qué las llamamos así? O son netamente de nuestro Perú o de nuestra región. Hueva. Exacto, porque son netamente de nuestro territorio, ¿ya? Por ejemplo, y se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? La selva y la sierra. Exacto, lenguas de la región andina o sierra o de la región selva, ¿ya? Muy bien. ¿Y las lenguas no amerindias, a qué las llamamos? Que no son de nuestro país. Que no son de nuestro país, que han llegado gracias a la invasión de los españoles. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un pequeño gráfico donde observamos a las dos familias. ¿Ya? La región andina tiene dos familias y la región amazónica tiene 16 familias. Tiene más variedad de lenguas. Familia del quechua y familia del aru. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la familia del Aru, vamos a encontrar dos idiomas, al Aymara y al Cauque, ¿ya? Y al quechua. En la familia, en la región andina hay menos lenguas, como podemos observar. Y en la región amazónica, más de 16 familias. Y las lenguas no amerindias, como el español, el japonés, el chino, ¿ya? Son las diversas lenguas. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? No, Miss, todo claro. Todo claro. Muy bien, a ver, vamos a ver un pequeño video para que tengan mucho más claro lo que les estoy manifestando.
El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles al invadir el Imperio Incaico impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas, y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales al castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominen. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estrivocálica, pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el Arawak, Huitoto, Jibaro y Pano. El Arawak contiene al Ashaninka, Machiguenga y Guiné. El Huitoto contiene al Bora y Huitoto. El Jibaro contiene al Jibaro y al Aguajún. Y el Pano contiene al Kashibo y Shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien, ¿se comprendió mucho mejor referente a la lengua? Sí, Miss. Muy bien, entonces recuerden la clasificación de nuestra lengua, ¿ya? Lenguas amerindias y lenguas no amerindias, ¿ya? Lenguas amerindias, los que son, ¿qué cosa? De nuestro país. Los que son Netamente de de- nuestro Perú.
son lenguas que han existido antes de la llegada de los españoles. Y lenguas no amerindias son lenguas que han ido apareciendo tras la llegada de los españoles, tras la invasión. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, en base a lo que acabamos de ver y escuchar y la explicación que les acabo de dar, vamos a desarrollar estos ejercicios. A ver, les doy 3 minutos para que ustedes lo puedan desarrollar y lo intenten y luego lo desarrollamos conmigo. Y verifiquen si lo han hecho correcto o no. Muy bien. A ver, empecemos. Primera pregunta dice, lingüísticamente la guaruna es considerado una familia lingüística, una lengua ágrafa, una lengua no amerindia, un dialecto regional, una lengua artificial. ¿Cómo se le considera? Una familia lingüística. Una familia lingüística, ¿ya? Porque forma parte de una lengua. El multilingüismo en el Perú se constituye con lenguas de igual prestigio, es un fenómeno reciente, se originó por la llegada de los españoles o responde al carácter multicultural de su nación. Se evidencia ampliamente en la zona costera. Por la ¿Qué es llegada de el los multilingüe? por la llegada de los españoles. No. ¿A qué nos referimos con el multilingüismo? Responde al carácter multicultural de su nación. Exacto, es un carácter multicultural, porque de ahí también deriva el término multicultura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Perú también es pluricultural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una variedad de culturas, ¿ya?
La 3. Identifique la alternativa que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural. Presencia de muchos dialectos quechuas. Múltiples dialectos hablados en la selva. Variación dialectal y cultural del castellano. Vigencia de varias lenguas y culturas. O existencia de varias lenguas oficiales. Varias lenguas y culturas, Miss. Vigencia de varias lenguas y culturas. Señale la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. A ver, ahí, ¿cuál sería? Solamente lenguas andinas. ¿Mm? La D, Miss, quechua, cauqui y aymara. Exacto, el quechua, el cauqui y el aymara. ¿Ya? Esas son las lenguas andinas. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss. ¿Ninguna? Muy bien. Claro. Claro, Miss. Muy bien, entonces recuerden, multilingüismo nos referimos a la variedad de lenguas que existe en nuestro Perú, en nuestro territorio peruano. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar, sí, de un tema más referente a cómo nosotros iniciamos, o mejor dicho, se elaboran los significados de las palabras. A ver, ¿quién me podría decir ahí? ¿Cómo creen que nosotros tenemos las definiciones de las palabras? ¿O cómo se... ¿Mm? ¿Alguien conoce? ¿Tiene alguna noción de ello o ninguna? ¿Puede volver a repetir la pregunta, Miss? Les decía, ¿cómo nosotros elaboramos o desarrollamos el significado de una palabra? ¿Cómo sabemos, mejor dicho? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Alguien tiene alguna noción o ninguna? Bueno, me parece bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, ¿sí? De un tema más, que es el signo lingüístico. ¿Qué entenderán ustedes por signo lingüístico? ¿O qué interpretan? ¿Qué interpretan de esa palabra, chicos? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Mm? Chicos, Lelis, Lelis, Es la asociación psíquica de una imagen mental. ya, Diana, Diana, Diana,
Bueno, me parece que Diana no está. Talía, Sí, Miss. Talía, ¿qué entiendes tú por la palabra signo lingüístico? ¿O qué interpretas de ello? No sé, Miss. ¿Nada? No, Miss. A ver, cuando nosotros vamos a hablar del signo lingüístico, nos vamos a referir a dos términos, ¿ya? Primero, diferenciar o interpretar qué es el signo lingüístico, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de este signo lingüístico, vamos a referirnos a la asociación entre idea y concepto, ¿ya? Pero vamos a tener dos términos, que es el significado y el significante, ¿ya? Que más adelante lo vamos a ver. Para ello, debemos determinar qué es un signo. Cuando nosotros hablamos de signo, va a ser todo aquel que nosotros percibimos, ¿ya? ¿Con qué? Con nuestros sentidos. Por ejemplo, observamos una mesa, observamos un cuadro, observamos, no sé, un ropero, ¿sí? Entonces, el signo es la imagen representativa que nosotros vamos a tener, ¿ya? Y que nos va a transmitir algún tipo de información. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de un niño pensativo con signo de interrogación. ¿Qué nos querrá decir ello? ¿O qué interpretarían ustedes si ven a un niño así? ¿Que se está haciendo una pregunta? ¿Que está confundido? Ya, que está confundido, que se está haciendo una pregunta, ¿cierto? Entonces, con una imagen nosotros podemos interpretar diferentes situaciones o quizás también con lo que yo les pueda decir. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Talía, cartera, ¿qué interpretación tienes de ello? De cartera. Mm, ¿Sobre un objeto? ¿Cómo? Sobre un No, yo te objeto. digo cartera y ¿qué significado tú le darías? Mm, no sé, Miss. No tendrías ningún significado cuando yo te digo, por ejemplo, cómprate una cartera. Eh, ¿No vas a saber qué comprarte o qué objeto tenerlo? ¿Mm? ¿Ninguna, Talía? no, Miss. O te digo silla, por ejemplo. Yo te digo silla. ¿Qué interpretas de ello? ¿Mm? Mm, ¿Que lo utilizaría para sentarme? ¿Cómo? ¿Que lo utilizaría para sentarme? Ya, ese es el significado que tú interpretas, ¿cierto? Entonces, ese es el signo, el símbolo que nosotros percibimos con nuestros sentidos y al cual nosotros le vamos a dar un significado. ¿De chicos? Entonces, de ahí es lo que deriva lo que es el signo lingüístico. Y se va a compartir en dos grupos, significante y significado. Significante, que es el conjunto de letras y sonidos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Mejor dicho, la palabra escrita en sí, pero en sus dimensiones más pequeñas, que son los fonemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de yo pronunciar, lo que percibo por mis oídos es el sonido de cada letra de la palabra. Sí, ya, por ejemplo, tengo el sonido de la S, de la I, de la doble L y de la A, ¿cierto? Entonces, y el significado ya es la interpretación del significante. Si yo te digo silla, tú vas a interpretar algo, ¿cierto? Vas a tener un significado, un concepto ya que sirve para sentarte, es un objeto de madera que tiene cuatro patas,
¿cierto? Y que deriva o tiene alguna función. Entonces, de esa manera nace el significado. Pero ¿cómo va a nacer el significado? De acuerdo a la definición o interpretación que yo tenga de la última situación que yo vaya a observar. No quiere decir que vayan a tener todos el mismo significado. Por ejemplo, si tú me preguntas a mi silla, yo te digo silla de plástico o silla, no sé, de cojines gruesos. Miss, disculpe, su audio está apagado. ¿Ya? Entonces, ¿me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, significante es el conjunto de letras y sonidos que nosotros percibimos y el significado es la idea o concepto del significante, de la palabra que nosotros vayamos a percibir, ¿ya? Puede ser imagen o palabra, ¿ya? Cualquiera de las dos situaciones. ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice que el signo lingüístico va a ser esa asociación indisoluble. ¿Qué quiere decir? Que tanto el significante como el significado van a ir de la mano ambos, no se van a separar, ¿ya? No se van a separar, ¿por qué? Porque se asocian entre ellos, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que es una asociación indisoluble, ¿ya? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Referente al signo lingüístico, a la definición del signo lingüístico. No, Miss. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, ahora, el signo lingüístico va a tener ciertas características, ¿ya? Uno va a ser lineal, arbitrario, mutable, inmutable, ¿sí? Y articulado. Cuando nosotros hablamos de que el signo lingüístico es lineal, van a ser aquellos que se van a referir, que van a ir uno tras otro a esta cadena que observan acá. La palabra silla, ¿sí? Que son las unidades más pequeñas de la palabra, son fonemas, se reparten en fonemas, porque cada sonido es individual, ¿ya? Entonces, por eso nos dice que los signos van a ir uno tras otro y por eso es lineal. Arbitrario, ¿por qué? Porque va a haber una relación entre el significando y el significante. ¿Qué quiere decir? Va a ser convencional, se va a adecuar al contexto, a nuestro contexto, ¿ya? Se va a adecuar a nuestro contexto. Por ejemplo, yo te digo, aquella silla, ¿sí? O mejor dicho, por ejemplo, llegué hasta el pico de la montaña. Esa es la primera oración. Y cuando yo te diga, por ejemplo, el pico del pollo se rompió. Ahí, la palabra pico, ¿tendrá un mismo significado? ¿Mm? ¿Tendrá un mismo significado o diferente significado? La Miss, ¿me palabra puede pico. repetir? No la escuché. A ver, cuando yo digo llegué hasta el pico de la montaña y cuando digo el pico del pollo se rompió. Sí, Miss, ya me Diferente parece. significado, Miss, tiene diferente Di- significado. Tiene No diferente es cierto. significado, ¿ya? Tiene diferente significado. ¿Por qué? Porque uno se refiere a lo alto de la montaña y el otro se refiere al pico, ¿sí? Parte del pollo. Por eso decimos que es convencional, ¿ya? Es convencional. ¿Por qué? Porque se va a adecuar al mensaje que yo quiera transmitir. Ahora, es mutable e inmutable. ¿Por qué? Porque los signos no cambian por iniciativa de nosotros, ¿sí? Sino que van a ir cambiando a través del tiempo. Ya, o sea, no es porque yo digo, ah, ya,
esta palabra no me gusta y yo la quiero cambiar. No, no cambian por eso, sino que van evolucionando a través del tiempo. ¿Ya? Y es articulado porque puede descomponerse en partes más pequeñas, que son lo que yo les decía, ¿no? Que se descompone en fonemas. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Todo claro hasta ahí? sí, mi. Muy bien, y acá algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de cuaderno, yo lo interpreto como un cuaderno color blanco de hojas cuadriculadas. O celular, por ejemplo, un iPhone, armario de este formato, ¿sí? Que puedo acomodar ropas, peluches, zapatos, ¿cierto? Entonces, los significados que nosotros vayamos a darle a una palabra van a adecuarse de acuerdo a lo que nosotros tenemos como imagen representativa final, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al tema? No, ¿Ninguna? no, No, mi. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Espero que me hayan podido comprender y cualquier duda igual me la hacen saber por el WhatsApp. Que tengan bonita noche, cuídense mucho. Cuídense, mi. Chao.